Entonces estamos con las necesidades de aceptación social y como les decía, ya empezamos a arrancar ahora sí que niveles más emocionales de la pirámide. Y lo que traté de hacer ahora es, se las voy a simplificar la explicación porque vi que la clase pasada sobre todo teníamos problemas para diferenciar lo que son componentes esenciales de lo que son recursos internos y otras partes de cada nivel. No sé si alguien tiene duda sobre lo que cubrimos la clase pasada, si hayan quedado dudas, por ejemplo, de la diferencia entre un componente esencial y un recurso interno de los dos previos niveles de la pirámide. Si tienen cualquier pregunta, pregúntenlo ahora, aprovechando que también cambié las diapositivas de la clase anterior como para hacerlas más simplificadas. Entonces, si tienen igual cualquier pregunta, háganla ahora. Ajá, Isa, antes de que arranquemos con este tercer nivel. Y yo, la verdad es que me quedé con bastantes dudas. Dime, sí, Estoy sí, sí, muy pregúntalas, revuelta. Eh, pregúntalas. Había entendido que más o menos la diferencia entre los recursos externos y los componentes esenciales era que los Ujú. recursos externos eran más como sistemas o como asistentes, que se les podía llamar así. En las No sé necesidades si de sea. seguridad dices, ¿no? Estás hablando del nivel de necesidades de seguridad, ¿cierto? Sí, sí, más o menos Ok, ahí fue cuando me, me confundí bastante. ajá. Y los componentes esenciales son los que, vaya, mantienen el orden y que si no existen estos o que si estos fallan, colapsa todo. Pero ya al momento de lo práctico o de los ejemplos, ahí me confundo mucho. Ok, ¿y cuál es una duda como más concreta que tengas? O sea, ¿qué duda concreta tienes? Eh, pues sobre todo en las necesidades de seguridad, híjole, pregunta concreta, no sé, creo que estoy muy perdida, pero a lo mejor y espero un poquito en la clase y formulo bien una pregunta y ya se la hago. Ok, mira, te voy a dar un repaso así como de 2 minutos de lo que cubrimos la clase pasada, por si te confundió todo el tema, que pudo haber sido, porque sí te vi un poco confundida ayer que vi el video de repaso de la clase. Entonces, mira, lo hice todavía más sencillo. ¿Cuáles son las funciones de las necesidades de seguridad? O sea, ¿para qué existen estas funciones? Para protegernos del medio externo, ¿cierto? Entonces, todos los atributos de este nivel es protegernos del medio externo, ¿sale? ¿Cuáles son los componentes del sistema, o sea, de las necesidades de seguridad? Vamos a tener 4 subsistemas, se puede decir, que van a conformar este nivel de necesidades de seguridad. Van a ser sistemas económicos, sistemas materiales, esto es básicamente para podernos organizar la parte económica y los materiales para protegernos del medio externo, sistemas cronológicos para proteger nuestro tiempo, y sistemas civiles para proteger nuestras libertades en una sociedad, ¿sale? Esos son como los 4 sistemas que componen o subsistemas que componen el nivel de necesidades de seguridad, ¿sale? Cada sistema tiene componentes, entonces, Isa, ¿cuáles serían los componentes esenciales de los sistemas del subsistema económico dentro de las necesidades de seguridad? O sea, ¿cuál dirías que son como componentes que conforman ese sistema con el que regulas, por ejemplo, la parte económica de tu manera de ser? O sea, de Eh, tu... no sé, podría ser el salario. No. El salario es justo un recurso externo, porque el salario tú lo controlas o te lo controla alguien más. O sea, tú te pagas a ti mismo, tú te pagas tu propio salario o te lo paga alguien más. Alguien más. Alguien más. Y ahora, para que sea un componente esencial o un componente del sistema, lo que necesitas es que sea tuyo, pero también hay una interacción con la sociedad o con alguien externo, ¿sale? Eso es para que sea un componente del sistema. Y lo que va a funcionar esos componentes es producir los recursos internos, ¿sale? Entonces, los recursos internos de un sistema económico son como los frutos de ese sistema, ¿vale? O sea, lo que vas a poder tú tener si cuidas bien ese sistema. Eso va a ser, por ejemplo, dinero en efectivo. De hecho, aquí tengo una diapo de recursos internos. Entonces, por ejemplo, va a ser el dinero en tu cuenta bancaria,
el efectivo que tengas, si tienes monedas digitales como Bitcoin, todo eso son considerados recursos internos del sistema. Entonces, ¿por qué? Porque esos son como los frutos. La funcionalidad del sistema es generar esos recursos internos. Entonces, tienes todo un sistema para poder generar esos recursos y usarlos. Entonces, tus recursos internos económicos sería prácticamente todo lo que sea dinero, ¿sale? De diferentes formas, pero todo es dinero al final del día. ¿Alguien levantó la mano? Ok. Entonces, eso es nada más para aclarar lo que son los recursos internos, ¿sale? Ajá, Rosa. Perdón, es que ya me revolví un poco. Yo No importa. tenía como, bueno, primera pregunta, saber si los recursos materiales es lo mismo Ajá. que los recursos internos. Ok. Nada Que yo más, dame un había, minuto porque no puedo contestar las dos dudas. Estoy contestando la que me preguntaron ahorita. Y ahorita si quieres contesto las tuyas, Rosa, si me aguantas con tus dudas para no porque hacernos es que tampoco bolas. Ajá. sí, no, nada más tantito, es que va Sí. relacionada porque en los recursos internos que le está explicando ahorita Isa, Ujú. yo los tengo, o sea, recursos civil, recursos de tiempo, recursos económicos, justo los Sí. tengo como recursos materiales. Entonces, nada más por eso. Ah, ok, ya. Sí, Ah, literalmente vamos a volver a explicar este nivel porque creo que sí hubo mucha confusión. Y ahora lo traté de hacer un poco más simplificado, ¿sale? Entonces vamos a arrancar prácticamente desde cero y es lo que estoy haciendo ahorita, ¿vale? Entonces voy a explicar todo este nivel de nuevo, ¿vale? Entonces, los sistemas funcionan para generar recursos internos, o sea, o para hacer uso de los recursos internos, ¿ok? Tanto los puedes generar a partir de recursos externos como, ya que los generas, puedes emplearlos para alguna función del individuo. En este caso, los recursos internos nos van a funcionar para poder adaptarnos mejor al medio, ¿sale? En el caso de las necesidades de seguridad, ¿cómo nos vamos a adaptar mejor al medio? Por ejemplo, a través del dinero vamos a poder hacer compras para poder facilitar nuestra vida y nuestra interacción con el medio ambiente. A través de ciertos materiales nos vamos a proteger, por ejemplo, del medio ambiente. O sea, nuestra casa nos va a proveer techo, nuestra ropa nos va a proteger del frío, etcétera. A través de los recursos de tiempo vamos a poder organizar nuestro uso de tiempo para cosas como en el exterior, ¿sale? Entonces, si no administramos bien nuestro tiempo, no podemos hacer correctamente actividades externas. Y finalmente, los recursos civiles van a ser como libertades que nosotros vamos a poder tener eh, para poder hacer cosas. Si estamos limitados en cuanto a libertades, no vamos a poder ejercer acciones en la sociedad, ¿sale? Esas van a estar limitadas porque no se van a poder hacer. Entonces se puede decir que estas cosas van a funcionar como nuestros recursos internos, ¿sale? Estas cuatro cosas. Y entonces el sistema va a ser la interacción entre individuo y sociedad a través de diferentes componentes que conforman ese sistema, y esos componentes lo que nos van a permitir es el manejo, ¿sí? La utilización de estos recursos, ¿sale? Ese es el propósito del sistema. Entonces, cuando hablamos de sistemas, podemos dividirlos por subsistemas, dependiendo de cada uno de estos cuatro recursos. Entonces, cada uno de los cuatro recursos internos va a tener un subsistema para poder emplear estos recursos. Por ejemplo, si tenemos dinero, eh, vamos a estar hablando de un sistema económico, ¿sale? Entonces, ¿cuáles serían los componentes de un sistema económico? Como les decía, tiene que ver con el individuo, pero también tiene que ver con la sociedad. Entonces, es la forma en la que el individuo puede interactuar con la sociedad para poder utilizar esos o hacer un mejor manejo de esos recursos internos. Por ejemplo, eh, componentes de este sistema serían vamos a tener componentes sobre todo reales del mundo real. Entonces, en este caso, el edificio del banco donde se guarda el dinero, tanto físico como digitalmente, o sea, los bancos tienen un manejo del dinero. Las apps de los bancos que ustedes tienen en sus celulares, esos son parte del sistema a través del cual manejamos el dinero, ¿sale? Sus tarjetas de débito, de crédito, esos son partes del sistema a través del cual ocurre un flujo, ¿sí? De este recurso interno, que es el dinero que ustedes tengan.
¿sí? Puede ser a través de diferentes formas. Por ejemplo, efectivo, el efectivo es parte del sistema, ¿sí? O la cartera, en este caso. Identidades o contraseñas que utilizan para poder ingresar a su cuenta bancaria, ya sea de forma digital o en el banco. ¿Sí? Si ustedes pierden estas contraseñas, ya no tienen acceso a su cuenta bancaria, ¿sí? O si necesitan una credencial, una identidad para poder ingresar a que les den ciertas funciones en el banco y pierden esa identidad, entonces ya no les dan esas funciones, ¿sale? Entonces todo esto, el conjunto de estas cosas, de estos elementos, conforman un sistema económico para el individuo y es la forma en la que ese individuo puede utilizar el recurso interno del dinero y poderlo emplear, ¿sale? A través de, por ejemplo, transacciones, obtener el dinero en sí, etcétera, ¿sale? Entonces, no sé si ya queda más claro lo que son los componentes del sistema versus los recursos internos del sistema económico, Isa, para el individuo. No sé si eso ya te aclara un poco más esa duda. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, ahora vamos a seguir avanzando. Si nos seguimos sobre el sistema económico, vamos a tener cosas que desgastan los componentes esenciales, ¿sale? Entonces, por ejemplo, ya dijimos que los componentes pueden ser esenciales o no esenciales. O sea, esenciales que si lo pierdes se colapsa tu sistema económico, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si una sucursal del banco se colapsa o la cierran, no pasa nada porque hay otras sucursales. Se puede decir que esa sucursal del banco es un componente del sistema, pero no es esencial. Si colapsa el banco, si el banco se declara en quiebra y colapsan todas las sucursales del banco, entonces sí, el banco sí es un componente esencial, ¿sale? O la bancaria central del banco que tú usas. Por ejemplo, si es BBVA y cierra BBVA, si mañana BBVA se declara en quiebra, o pasa algo y cierran todas las cuentas, entonces ese sí sería un componente esencial, ¿sale? Otro, entonces, cosas que habíamos dicho que eran agentes que desgastan los componentes de este sistema económico. ¿Quién me puede recordar qué ejemplos dimos la clase pasada o cuáles se les ocurren a ustedes ahorita que puedan generar un desgaste del sistema económico de un individuo? O sea, en el que está en contacto un individuo. Las deudas. Deudas. Deudas, nada más recuerden que serían más bien gastos, más que agentes desgastantes. Y eso es importante diferenciarlo. Los agentes desgastantes van a dañar a los componentes. Pero, por ejemplo, si ya dijimos que los componentes son el banco, las sucursales, la cartera, el cajero automático, tu tarjeta bancaria, una deuda como tal no va a dañar esos componentes. Más bien va a dañar el recurso interno, que es el efectivo, lo que tienes adentro. Pero esa deuda más bien es considerada un gasto más que un agente desgastante, porque no es como que va a alterar como tal los componentes, sino que va a alterar los recursos internos. Entonces el gasto altera los recursos internos, en este caso el dinero como tal, ¿sí? Y los componentes que conforman al sistema, eso sí, un agente desgastante lo puede alterar. Entonces, no sé si alguien más me quiere dar un ejemplo de un agente desgastante que pueda alterar el sistema económico que tiene un individuo. Rosa. Pueden ser las malas inversiones o intereses moratorios. Ok. Mala inversión es interesante. No sé si lo pondría como agente desgastante como tal, porque igual eso está alterando una mala inversión el recurso interno, que es el dinero. Entonces, más bien sería posiblemente un gasto. Si es una mala inversión, vas a perder ese dinero y al final se pudiera ver casi como un gasto o una categoría aparte que sería una mala inversión. Entonces, más bien eso sería un gasto de un recurso interno, en este caso de dinero, ¿sale? Pero aquí estamos hablando de un agente desgastante que va a desgastar los componentes, ya sea esenciales o no, del sistema. Entonces, acuérdense nada más, el dinero como tal, no va a ser considerado un componente dentro del sistema, sino que es un recurso, porque todo el sistema gira alrededor del dinero. Entonces, el dinero es el recurso como tal. Entonces, más bien es las cosas que mueven ese recurso. Los bancos,
la cartera del individuo, las tarjetas, ¿sale? Entonces, cosas que alteren eso. Sol, ¿algún otro ejemplo? Pagos o robos. Robos. Igual, robo sería, si es un robo al individuo, sería un gasto más bien. O sea, porque está afectando un recurso interno. Si hablamos, por ejemplo, de un robo de banco, ahí sí podría quizás ser un agente desgastante si el robo causa una alteración en el banco. Por ejemplo, si te cierran la sucursal del banco ese día por un robo, o alteran las políticas del banco por un robo, eso sí podría considerarse un agente desgastante, porque está alterando la forma en la que funciona el banco, que a lo mejor el individuo acude. ¿Sale? Esa sería la diferencia, que el banco es parte de un componente de un sistema económico. No sé si eso diferencia mejor los ejemplos que diste ahorita, Sol. Sí, pero entonces este desgaste no es igual al gasto que vimos. Exactamente. Ah, ok. El agente desgastante va a afectar a componentes de un sistema, mientras que los gastos van a afectar a los recursos internos del sistema. Es decir, si el recurso interno del sistema económico es el dinero, lo que se considera gasto es todo lo que afecte el dinero, pero en este caso del individuo. Ah, ok. ¿Sale? Porque es un recurso interno del individuo. Ah, ok. Entonces puede ser ahí sí la devaluación, ¿no? Exactamente. Una devaluación económica afecta el sistema económico a través del cual funciona el manejo del dinero. Entonces, los gobiernos tienen una forma de evaluar el dinero. Si eso se altera, eso ya sería, la devaluación sería un agente desgastante porque te está alterando el sistema, ¿sale? Y todo el sistema depende de como interacciones más complejas. No solamente es a nivel de bancos, es también a nivel de gobiernos, de la bolsa de valores, o sea, de muchas cosas que determinan el valor del dinero. Entonces, por ejemplo, si vives en Venezuela y hay una devaluación tremenda, entonces tú puedes tener muchísimo dinero ahorrado como individuo, pero si se colapsa tu sistema por alguna cosa política, entonces todo el dinero que tienes ya no vale nada, ¿sale? Y entonces da lo mismo. Ese agente desgastante, esa crisis de devaluación del dólar venezolano o del peso venezolano, eso es lo que te da en la torre como individuo, porque entonces es un agente desgastante, ¿sale? Y eso es diferente que un gasto. Un gasto sería que el individuo no sabe invertir su dinero y, como decía Rosa, no sé, hace una mala inversión y pierde su dinero. Pero ahí más bien sería un gasto y no un agente desgastante del sistema, ¿sale? Eso es muy importante nada más diferenciarlos. No sé si alguien tiene dudas sobre esas dos cosas, un agente desgastante y un gasto, que son cosas diferentes. Ok, si nadie más tiene duda, vámonos rapidísimo nada más a explicar los recursos externos. Entonces, ahora sí, creo que había comentado Sara. Sara, tú que hiciste el comentario antes, ¿cuál sería ahora sí un recurso externo de un sistema económico? Podría ser el trabajo. Exactamente, como un salario, porque Ajá. eso viene de fuera, eso no lo controla el individuo. Y ese trabajo, ese salario más bien, va a alimentar el recurso interno, que es el dinero que tiene el individuo. ¿Sale? Si tú tienes un salario y mejoras ese salario, vas a tener mayor recurso interno, en este caso más dinero. ¿Sale? Otros podrían ser una beca, un fondo de retiro, o sea, cualquier cosa que venga de fuera que te esté alimentando ese recurso interno de tu sistema. ¿Sale? En este caso, un recurso interno del individuo. ¿Ok? Préstamo del banco o así también podría ser. Puede ser un préstamo también, sí puede ser un préstamo también si tú lo decides guardar dentro de tu cuenta o lo administras como dinero, sí, ese préstamo cuenta como un recurso externo. Excelente. Si perdemos esos recursos externos, entonces ponemos en jaque el recurso interno, que sería el dinero que tiene el individuo. Si al individuo lo despiden, pierde ese recurso externo, ¿sale? Y ahora, ¿cuáles serían otros ejemplos de gastos? Ya vimos algunos, que fue una mala inversión, ¿sí? Un robo de dinero y otros ejemplos de gastos que dijimos la clase pasada. No sé qué otra persona tiene un ejemplo de un gasto en el caso de el recurso económico. Podrían ser las inversiones, creo que fue lo que mencionamos la clase pasada, ¿no? Ajá, una mala inversión
¿Y alguna otra que se te ocurre que la hacemos todos los días? O sea, todos los días, todos nosotros hacemos un gasto de dinero, un gasto de recursos económicos de una manera así como transaccional, en la cual perdemos el dinero, que no sé cuál sería, Alberto, que lo hacemos literalmente todos los días. Pues en pagos En de pagos, exactamente el pago. cualquier Cuando, cosa, ¿no? cuando compras algo, cuando pagas algo, estás teniendo un gasto de dinero, básicamente. Y eso es la forma en la que más comúnmente depletamos ese recurso. Y por eso es tan importante tener salarios constantes, porque, o una manera de obtener dinero constante, porque todo el tiempo estamos teniendo gastos, ¿sale? Es más que nada por eso. Entonces, esto espero que ya les haya quedado más claro en términos de recursos económicos. ¿Alguien tiene duda sobre la diferenciación de estas cosas para recursos económicos? Si alguien tiene duda, díganla ahora. Ok, vámonos con el siguiente subsistema, que serían recursos materiales, que era el que me estaba preguntando Rosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre recursos económicos y recursos materiales? Los recursos económicos son puramente transaccionales, ¿sí? Para poder comprar cosas, o sea, desde comprar materiales, comprar personas que nos van a ayudar, comprar asistentes que nos van a poder ayudar, etcétera, ¿no? Los recursos materiales como tal ya son representaciones físicas que nos van a proteger del medio ambiente, ¿sale? O nos van a ayudar a interactuar con el medio ambiente de forma que nos facilite esa interacción y nos sintamos como con más sensación de seguridad en términos de las funciones con el medio ambiente. Entonces, vámonos a los componentes, ¿sí?, del sistema material. ¿Quién me puede decir componentes que conforman a todo un sistema en el que nosotros como individuos podemos interactuar con nuestros materiales? Que sería, por ejemplo, la ropa, la casa que ¿La comida? tenemos. Perdón, Sofía. Ajá, Sofía. ¿La comida? La comida. ¿Qué de la comida? Que me está diciendo que, bueno, es cosa como con lo económico. Sin embargo, por ejemplo, comprar comida o tener comida, pues es como un recurso material. Ok, ¿sería qué tipo de recurso? ¿Externo o interno? Si hablamos de material. La comida. Externo, ¿no? Sería externo, exactamente, porque ya una vez que bueno, que te la están, si es una comida que te la están brindando, sería externo y posiblemente una comida que tú ya tengas guardada, o sea, que es tuya, que ya la compraste, esa ya sería un recurso interno. O sea, al momento que la compras, ya se convierte igual en un recurso interno porque esa comida ya te pertenece. Sería externa quizás al momento en la que la vas a comprar o algo así. O sea, mientras no te pertenezca a ti, le pertenece, no sé, al supermercado que vas, sigue siendo externa. Ya que la compras y ya es tuya, o sea, tú ya la compraste, ya la pagaste, ya te pertenece, eso ya sería un recurso interno. Si la tienes guardada en tu refrigerador, posiblemente sería considerado ya un recurso interno material, porque ya te pertenece. Solo. De manera macro, podemos ver al ecosistema como un componente de los sistemas materiales, porque de ahí proviene, pues, básicamente todo, o sea, la madera, o sea, puedes crear ahí todo, pero no sé si sí o no. Es correcto, eso sí lo ves igual como humanidad, a nivel humanidad, pero si lo estamos viendo pirámide de Maslow, que es a nivel de individuo, ¿cuáles, digamos, serían los componentes del sistema que interactúa el individuo con sus materiales? O sea, ¿cómo le hace el individuo para los materiales en este caso son los recursos internos, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hace el individuo para poder interactuar con los recursos internos que él tiene o ella tiene en cuanto a materiales? Para eso necesita un sistema. Así como teníamos un sistema bancario y económico para interactuar con el dinero, el individuo tiene que interactuar con un sistema para poder tener acceso a materiales. ¿Cuál sería ese sistema o los componentes de ese sistema para tener acceso a materiales? ¿Alguien que sepa? Quiero decir el sistema socioeconómico como el capitalista, pero creo que no. Esa sería más para económico, sí, pero más para económico. Para materiales puede ser para la compra de, pero aquí ya es como cuando ya el individuo, digamos, ya los tiene. O sea, este sistema más bien, podrías decirlo, sí, el económico como para la compra de, sí estoy de acuerdo, como lo que dijimos ahorita, el supermercado, pero sobre todo
a nivel de interacción, por ejemplo, que tiene que acudir al supermercado por los materiales. Entonces, sí, en ese sentido, totalmente de acuerdo contigo. Sí. Más que en la parte transaccional, en la parte de físicamente que tiene que ir a ciertos lugares a conseguir los materiales. Enrique. ¿Podría ser un sistema de educación que te enseñe a usar estos materiales? Que te enseñe qué hacer con estos materiales. Ok. Sí, eso podría igual y potenciar el mejor uso de, lo podrías incluir como parte de tu sistema, aunque no sería un componente esencial. Sí sería algo de mucha utilidad, como que pueda hacer buen uso de los materiales. ¿Alguien más que quería participar? Yo de nuevo, perdón. Ajá, no te preocupes. La fuerza de trabajo, o sea, porque si Fuerza de trabajo. viene, o sea, si es también interno, o sea, o sea, es un componente interno, entonces con la fuerza de trabajo o con, ay, es que está Está difícil. difícil. Se los voy a decir porque creo que eso no quedó claro la clase pasada. Y esto es difícil. El sistema que existe es básicamente qué sistema tiene el individuo para hacer uso de los materiales que él necesita. Entonces, por ejemplo, todos nosotros tenemos cosas guardadas en la casa. Por ejemplo, tenemos comida en el refrigerador, ¿sí? Tenemos, a lo mejor tienen un coche guardado en la cochera, que a lo mejor no les pertenece a ustedes, pero es de su familia y se los prestan. A lo mejor algunos de ustedes usan el metro y tienen una tarjeta de metro o de Metrobús con la que pueden acceder al recurso del transporte público del metro, ¿sale? Entonces, el sistema es todo lo que van a utilizar para poder tener acceso a, por ejemplo, los que usan transporte público necesitan una tarjeta para poder acceder a esa cosa de transporte público. Entonces, el sistema es la tarjeta, la máquina que detecta la tarjeta, el hecho, como decían ahora sí, la parte económica, el hecho de tener dinero quizás en la tarjeta para hacer la transacción y que te lo validen como un pase. Si ustedes tienen un coche, el sistema puede ser el control automático para abrir la cochera de su casa para que pueda salir el coche. Si no tienen ese control automático, no pueden utilizar el recurso del coche porque se quedaría atrapado dentro de su cochera, por ejemplo. Las llaves para poder abrir el coche y arrancarlo, ¿sale? Todos esos componentes con los que ustedes utilizan sus materiales forman parte del sistema. Si ustedes viven en una casa, necesitan llaves para poder ingresar a su casa. Si ustedes no tienen llaves, no van a poder entrar a su casa. Si las pierden, se quedan afuera de la casa hasta que alguien más llega y les abre la casa. En ese caso, esa persona que les abre la casa o que les abre, que está a lo mejor ya dentro de la casa, es parte del sistema con el que ustedes pueden hacer uso de los materiales. Si ustedes, por ejemplo, se van a quedar en otro país y van a usar Airbnb para quedarse en un lugar, hospedarse en un lugar, la página web de Airbnb es parte del sistema para hospedarse. Su cuenta de usuario en Airbnb sería parte del sistema para que puedan hacer uso de la página. Igual la transacción podría decirse económica que hacen, podría considerarse parte de ese sistema. ¿Sale? Entonces hay como diferentes componentes que necesitan para poder aprovechar los materiales. Solo. Entonces se tiene que ver de manera particular. O sea, exactamente, cada individuo tiene sus propios materiales y su propio sistema. O sea, es diferente para cada individuo. O sea, cada individuo digamos que es como un cosmos. O sea, cada quien tiene su propio mundo. No, y aparte para cada material, no sé, por ejemplo, la casa, el coche, el alimento. Okay. Cada material tiene su sistema, exactamente. Sí, es que yo me estaba yendo así como ya muy extremo, muy atrás, o sea, ¿cómo construyo la casa? O sea, ¿cómo hago para tener, o sea, para tener acceso? Y entonces me fui ya muy lejos. Como más a nivel, te fuiste más a nivel macro y está bien, o sea, a nivel macro es correcto lo que decías. Nada más, aquí yo lo hice más a nivel individuo porque acuérdense que, o sea, esto está basándonos en la pirámide de Maslow y es como para entender de dónde viene el estrés del individuo. O sea, si un individuo está estresado puede ser porque colapsó su sistema. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían los componentes esenciales de una persona que usa una tarjeta para viajar en Metrobús todos los días a su trabajo? Y ¿cuáles ustedes considerarían que serían componentes esenciales del sistema de ese individuo para poder utilizar esa tarjeta de microbús? ¿Alguien más que no haya participado? ¿Alguien que quiera decirme?
sea, que son componentes que si colapsan o que si fallan, el individuo ya no puede utilizar el recurso material que es el Metrobús para desplazarse. Entonces, ¿qué cosas son consideradas esenciales en ese sistema, por ejemplo? Enrique. Pues el Metrobús como tal, ¿no? El Metrobús, si algo le pasa al camión, el individuo ya no puede usarlo en ese momento, aunque se podría decir que no es esencial en el sentido de que la compañía seguramente tiene varios Metrobuses. Entonces, si algo le pasa a ese Metrobús específico, a lo mejor tienen un segundo reemplazándolo, pero a lo mejor no, o sea, a lo mejor es el único que tienen y se le ponchó la llanta y están todos retrasados, ¿no? Puede ser. ¿Qué otro más se te ocurre, Enrique? Podrían ser como, igual como cosas externas, ¿no? Porque luego pasa que chocan o atropellan Sí. a alguien y todos se retrasan. Ajá, la vía del Metrobús. ¿Qué sucede? Si alguien bloquea la vía del Metrobús por un accidente o por una huelga, por ejemplo, ya no puedes utilizar esa ruta. O sea, la vía del Metrobús es parte de ese sistema. Si te bloquean esa vía, tú ya no puedes desplazarte a tu trabajo porque el Metrobús solamente tiene, digamos, ese carril que puede utilizar. Si lo bloquean, está completamente limitado. Ya no vas a poder pasar por ahí. Tendrías que tomar uno más adelante y quién sabe si es posible hacerlo. Vi que dos levantaron la mano, creo que Aranza y también Eric. Aranza y Eric. Pueden ser como, por ejemplo, también los vuelos, o sea, Los que vuelos. se pierda uno, pero, bueno, no se pierda, pero que haya como un reemplazo también. Ok. Sí, aplica lo mismo para los vuelos. O sea, hay todo un nuevo sistema si vas a volar a otro país que involucraría, por ejemplo, tu pasaporte. Algunos países piden visa. O sea, se vuelve quizás más complicado volar, tomar no sé, un Metrobús por las mañanas. Es más complicado volar porque te van a pedir más cosas, más documentos y tienes que cumplir más requisitos para poder volar, ¿sale? Y todo eso es un sistema que es un poco más frágil porque tiene más componentes esenciales, ¿sale? Y Eric, no sé si ibas a agregar algo más de lo que dijimos, ya sea el ejemplo del Metrobús o alguna otra cosa que ibas a decir. Es que estaba pensando en el Metrobús, pero no sé si es como parte de... Uh-huh. Por ejemplo, en la parte como de cobro, donde pues tú pones tu tarjeta y te escanea, o sea, si existiese una falla dentro de la parte como eléctrica para el cobro, ahí también afectaría, ¿no? Sí, exacto. Si de O sea, ahí repente... sería, Ajá. no Sí, sé, sí, como falla la parte de... maquinita. Uh-huh. No, ¿qué ibas a decir? Porque, perdón, hablé sobre lo que estabas diciendo. No, solamente era eso, si era como parte de... Sí, 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 totalmente. O sea, si de repente hay un problema con la máquina de cobro y no funciona, y no puedes comprar tu siguiente pasaje, no vas a poder viajar tampoco. O sea, porque no te va a dejar entrar a menos de que la compañía haga algo para que dejen que todo el mundo entre, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que pueden afectar el sistema que gira en torno a los materiales. En este caso, ¿cuál sería el recurso interno? ¿Sí? De este sistema material, por ejemplo, sería el hecho de, no sé, si tú eres dueño del avión o del transporte, si tú tienes un coche, esos serían los recursos internos. Si no, entonces los recursos internos serían más bien, por ejemplo, el pasaje. Ya el tener un pasaje para poder usarlos, ese sería tu recurso interno porque te pertenece a ti y es un recurso que a lo mejor tú compraste o hiciste una transacción y ya te pertenece a ti. Pero para poderlo usar, tiene que haber todo un sistema que te permite usarlo, ¿sale? Entonces, para que tú puedas usar tu pasaje de avión y realmente tomar ese vuelo, ese vuelo, no sé, transatlántico, tiene que haber todo un sistema que te respalde. O sea, con nada más tener el recurso interno de, yo tengo un boleto de avión, y eso me lo va a hacer válido mi compañía. No, no necesariamente. Tiene que haber todo un sistema que te respalde para que lo puedas usar. Hay millones de personas todos los días que no pueden tomar vuelos a pesar de que tienen el boleto de avión para subirse al avión, ya sea porque se sobrevendió el vuelo, una manifestación, caminan al aeropuerto y llegaron tarde. O sea, hay mil cosas que pueden pasar para que todo el sistema se colapse. ¿Vale? Ok. Rosa, no sé si con eso te queda un poco más claro lo que son los componentes del sistema de material.
versus los recursos internos del sistema material, o si tienes alguna otra pregunta respecto a esos dos. Sí, sigo con la duda. O Dime, sea, sí, dime. no logro diferenciar exactamente. Ujú. Quizá porque en mi apunte de la clase pasada creo que revolví los conceptos. Entonces Ok. le quería pedir que si Sí. podíamos tener una definición, a lo mejor, Ajá, sí. entre recursos externos, recursos internos, o sea, recursos externos son los, no sé cómo lo estoy entendiendo, los recursos Sí. externos es lo que podemos, lo que no tenemos, pero lo que podría afectar en nuestro sistema Ajá, mira, individual. recurso externo es cualquier recurso que se puede convertir en un recurso interno, ¿sí? Pero que no nos pertenece, o sea, viene del exterior, ¿sale? Entonces, por ejemplo, los boletos de avión, que en este caso sería un recurso interno, ya que los compramos, antes de comprarlos, le pertenecen a la compañía, ¿cierto? O sea, la compañía puede vender esos boletos de avión todavía, ¿sí? Ujú. Ese sería el recurso externo, o sea, como cuando tienes que ir a la compañía a comprar los boletos de avión, ese recurso externo es el hecho de que la compañía tiene esos boletos de avión y los puedes comprar. O ¿Sale? sea, el recurso externo, perdón, lo podemos Sí. convertir en algún momento en recurso interno, Exactamente. pero no Ese es, todos, ¿eh? no todos. Porque Todos los recursos externos pueden convertirse en recursos internos, si el individuo lo puede hacer en alguna forma. Si el individuo tiene la capacidad de hacerlo, un recurso externo se puede convertir en uno interno. Esa es la clave. ¿Sale? Ok, y ya nada más para puntualizar un poquito, el recurso interno, no, ya, perdón, eso ya me quedó claro, es que aquí yo estaba un poco revuelta en el apunte. No te preocupes. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra cosa que te quedó a duda de eso? Los componentes esenciales Uh-huh. podrían ser tanto externos como internos. Los Sí, ahí componentes es. corresponden Sí. al sistema, ¿cierto? O Sí, sea, sí, el sí. sistema, componentes, y ya después Sí. nos vamos a recursos internos y externos, como si fuera una mini pirámide dentro de la pirámide, ¿sí? Exacto, sí. Ok. Y los recursos del sistema, bueno, más bien los componentes del sistema, perdóname, los componentes del sistema, esos pueden ser del individuo o del medio externo. Eso llámese sociedad o medio ambiente, ¿sale? Entonces, el sistema generalmente es una interacción entre el individuo y el medio externo. Entonces, el sistema que se conforma por eso está diseñado por varios componentes y esos componentes pueden pertenecer al individuo, pueden pertenecer a la sociedad o al medio ambiente si estamos hablando de algo que involucra al medio ambiente. ¿Sale? Entonces, ahí los componentes pueden ser tanto del individuo como de el medio externo. En este caso, por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo de los boletos de avión, el sistema puede ser que el individuo guarda sus boletos, los imprime físicamente, o sea, vamos a suponer, esto es antes de que existiera internet, que te enviaban los boletos de avión a tu correo. Eso no existía. Vamos a suponer que los boletos de avión te los daban en una agencia y los guardabas en tu ropa o en tu cartera, o en una bolsa especial. Ahí guardabas tus boletos de avión. Esa bolsa donde los guardaste es parte del sistema para que puedas ingresar al vuelo. Si tú pierdes esa bolsa o pierdes acceso a, entonces ya no puedes acceder a los boletos. Entonces, ese componente que es la bolsa es parte del sistema a través del cual el individuo puede hacer uso de ese material, que serían los boletos de avión. ¿Sale? Y una parte externa sería, no sé, la agencia que te vendió los boletos. Si cierran esa agencia, ya no puedes comprar los boletos y por lo tanto el individuo nunca obtuvo ese recurso, ¿no? Entonces, un componente externo sería la agencia y un componente interno de ese sistema sería la bolsa en el cual el individuo guarda los boletos. ¿Sale? Y la interacción de todos esos componentes es el sistema material del individuo. No sé si con eso De igual acuerdo. queda más claro. Clarísimo, gracias. Ok, perfecto. Es que, y esto es verdaderamente complicado, pero es para que ustedes, como si ven a un paciente que tiene estrés, puedan literalmente como disecar dónde está el problema del estrés del paciente, si está a nivel de sistema, si es a nivel de individuo, dónde está exactamente. Ok, vámonos con lo que sigue, que sería recursos cronológicos. Entonces, recursos cronológicos igual van a tener diferentes cosas, ¿sale? Los recursos cronológicos
como recursos internos es el tiempo que tiene la persona, el tiempo disponible para hacer actividades. Ese es su recurso interno. El sistema, que está dado por diferentes componentes, va a depender de individuo a individuo. Entonces, ¿quién me puede dar ejemplos de componentes del sistema cronológico en este caso? O sea, ¿qué componentes tenemos para que un individuo pueda tener buen uso de su tiempo? Sol. Una agenda. Una agenda o un sistema de organización de tiempo puede ser un calendario, una app para organizar su tiempo, memoria. Muchas personas no usan ningún sistema y nada más memorizan lo que van a hacer cada día o ni lo memorizan, o sea, como que nada más piensan de cosas que van a hacer. O algunas personas tienen una secretaria o un administrador de su tiempo, entonces ellos no saben qué van a hacer, pero su secretaria o su administrador les manda un WhatsApp y les dice, tienes que ir ahorita a una junta, ¿no? Y ese administrador es parte de ese sistema de tiempo. Si se enferma el administrador, entonces el otro individuo no sabe qué hacer, porque no es un buen administrador de su propio tiempo. ¿Qué otra cosa formaría parte de los componentes de un sistema de manejo de tiempo de una persona? Ya dijimos un sistema de organización y le quiero preguntar a personas que casi no han participado para que participen. Laura, Adela, no sé si estás con nosotros. ¿No? Ok. Déjenme ver quién más. Eder, ¿estás con nosotros? Creo que ya me había escrito Eder que no podía participar. Eder, ignora mi pregunta. Mariana Espinosa Silva. Gade, no sé si estás con nosotros. Creo que no. Ok. Paola Hidalgo Pérez, ¿estás con nosotros? Creo que tampoco. Ok. Emilio, ¿estás con nosotros? Profesor, aquí estoy yo. Sí, ok, Paula, no sé si quieres contestar esa pregunta. ¿Me Casi puede no. repetir la pregunta? Sí. Mi pregunta fue, ¿qué otro componente esencial, aparte de un sistema o una persona que administre tu tiempo, tendrías o tendría una persona para un sistema cronológico? ¿Cuál sería otra pieza o otro componente de ese sistema? Aparte de una persona que administra tu tiempo. Sí, o un sistema de lograr... administración de tiempo. Ay, rayos, ya me la mataste. Esa es más difícil. Ya murió. Sí. RIP. ¿Qué otra cosa, digamos, que si se colapsa o si se altera, puede alterar la forma en la que el individuo utiliza su tiempo? No sé, tal vez sus horarios de sueño, porque, por ejemplo, si el individuo está en la escuela y está muy cansado, o está Pero muy el cansado. sueño, ¿a qué nivel pertenecería? ¿Pertenece a las necesidades de seguridad? No. No, el sueño pertenece a las necesidades fisiológicas, ¿te acuerdas? Entonces, si tiene menos recursos, obviamente va a impactar en este nivel, ¿sale? Es nada más para recordar que la base de la pirámide afecta a todos los niveles y como ya dijo Paula, si el individuo está cansado, eso va a alterar sobre su uso de tiempo, pero como tal no es parte del sistema de tiempo. Hay otra cosa más. No sé si tú sabes, Paula. ¿Se te ocurre? No, Ajá. profe, me las mató todas. No te preocupes. Va Emilio y luego Rosa. Pues que tal vez la misma persona cuente con un reloj o algo para ver la hora, o sea, para que ahí monitore. Acceso a la hora. A veces seguro les ha pasado que están en algún lugar y no tienen ni siquiera acceso a la hora porque no trajeron su reloj, no tiene pila su celular, o sea, no saben ni qué hora es y es muy difícil administrar su tiempo sin el uso o sea, una forma que les diga el tiempo. Entonces, eso sería otra, es muy buen ejemplo, Emilio. Rosa, ¿se te ocurre alguna otra? Sí, se me ocurre que la libertad del individuo puede ser un componente
La libertad sí, pero eso igual es otro subsistema dentro del sistema, dentro del nivel de necesidades de seguridad. Entonces, las libertades estarían dentro de este como subsistema civil. Entonces, si un individuo tiene menos libertades, no sé, porque a lo mejor lo metieron a prisión y no puede salir de la prisión y tiene una junta, esto afectaría a nivel de sistemas civiles, que sería otro subsistema del cual ahorita vamos a hablar. Entonces, esto impactaría sobre sistema cronológico. Pero, o sea, pero sí tiene impacto, ¿no? Porque no tiene es un el impacto, eso es definitivo, tiene un impacto, sí, organizarlo. tiene un impacto definitivamente, sí. De hecho, cualquier como colapso de, por ejemplo, sistemas materiales también podría tener un impacto en el sistema cronológico. Si tienes que ir a una junta y tu coche se le poncha una llanta, no vas a poder llegar, y eso impactaría en sistemas cronológicos. Y yo lo simplificaría más con, a ver si Enrique le pega, cuál sería la cosa que faltaría para este sistema de cronológico. ¿Cuál sería otro componente? Bueno, yo iba a decir a lo mejor una confusión de usos horarios, de cambios de horarios. Cambios de horarios, sí. De hecho, por ejemplo, el cambio de hora, esa es muy buena parte del sistema. O sea, la hora de tu país. No sé si les ha pasado que tienen una junta y de repente la noche anterior se adelantó una hora el reloj y una persona lo sabía, pero la otra no. Entonces no llega a la junta o no llega a la clase. Eso pasa todo el tiempo. Entonces, eso es parte del sistema. Es muy buen ejemplo, Enrique, que de hecho a mí no se me había ocurrido. El establecimiento de usos horarios. O sea, eso cambia con las fechas y sobre todo si estás en contacto con personas de otros países, es súper importante eso. Eso es un excelente ejemplo. El que yo les iba a decir, que creo que es lo que me quería decir Rosa y también Paola y varios de ustedes, es los eventos fijos como tal. Por ejemplo, o la concepción de los eventos. Por ejemplo, cuando tú programas un calendario de cosas que vas a hacer, tú estimas cuánto tiempo va a durar cada cosa, pero a veces eso no lo puedes programar bien, ¿sale? Entonces, eso yo lo metería dentro de una categoría que sería, por ejemplo, estimación o cálculo de eventos. Entonces, por ejemplo, si tú en tu calendario dices, me voy a tardar 15 minutos de llegar de punto A a punto B, y de repente hay una manifestación y no te deja avanzar y haces una hora, todo se va a alterar. O sea, todo lo que continúa en tu calendario de ese día, o a lo mejor esa junta, se va a alterar. ¿Sale? Entonces, eso yo lo pondría como un componente clave que sería la concepción o la duración real de los eventos. ¿Sale? Entonces, si cambia tu concepción versus la realidad, o sea, la dinámica concepción-realidad, se altera por completo tu uso cronológico del tiempo. Y eso yo creo que pasa mucho con las personas. Por ejemplo, estás estudiando para una materia y crees que te va a llevar 1 o 2 días prepararte y empiezas a estudiar y te das cuenta que te va a tomar 4 veces el tiempo que habías calculado porque vas muy atrasado en el estudio para esa materia, por ejemplo. O te distrae, o sea, llega tu familia y te dicen que van a ir a comer y los tienes que acompañar. Entonces llegan como eventos que no habías predecido y entonces el cálculo, o sea, tu estimación para hacer un evento se va por los trastes, ¿no? Entonces ese sería otro componente que yo consideraría el más esencial o de los más esenciales en un sistema. Gabriela, Gaby. ¿Ahí puede entrar prioridades? Prioridades. Puede ser, o sea, prioridades como en el sentido de que te puede alterar una distracción o una cosa así, sí, indirectamente sí. No sé si eso era a lo que te referías. Ajá, o por decir cuando uno organiza y que vienen por decir el ejemplo de la comida, pero si tienes las prioridades de estudiar o de repasar, pues no vas. Y cuando eres flexible en tus prioridades, ahora sí que dejas lo importante por lo urgente, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. En ese sentido sí estoy de acuerdo contigo. O sea, como tu manera de decidir o tu toma de decisión para eventos a ocupar, totalmente. Sí. Sí, eso es muy, muy buen punto. Entonces, selectividad, priorización de eventos, sí, del individuo. Ok. Y entonces, esos serían los componentes, como ya les dije, el recurso interno que vamos a estar moviendo es el tiempo del individuo, finalmente, y ejemplos de recursos externos, los dijeron en la clase pasada, que serían asistentes que nos ayudan a librarnos de nuestro tiempo,
pueden ser asistentes mecánicos como una lavadora, que ahora ya no tenemos que lavar la ropa nosotros manualmente, lo hace la lavadora de forma automática y nos libra tiempo. Puede ser una app que hace cosas que nosotros antes hacíamos y ahora lo hace la app. Un sistema para agilizar cosas, o sea, cualquier cosa que nos facilite el tiempo o que le podamos delegar funciones que antes las hacíamos nosotros. ¿Sale? Ok, entonces esos serían ejemplos de recursos externos y ahora sí vámonos a gastos y desgastes. Entonces, un ejemplo de desgastes de sistema cronológico. No sé si a alguien se le ocurre un ejemplo en el que un sistema cronológico se pueda desgastar. O sea, uno de los componentes se puede alterar, se puede ver alterado por alguna cosa. Podría ser por medio de... Ok, a ver, voy a reestructurar. Es mi tiempo, entonces es mi sistema cronológico, ¿no? Sí. ¿Y cómo se puede ver alterado? Por medio de alguna tarea, un deber, un compromiso externo, o también, ya sea por cumplirla, o sea, por ejecutarla, es decir, invertir mi tiempo en hacer esa tarea, ese compromiso, o en otro caso contrario y extremo, por no hacerla. ¿Estoy comprendiendo bien o cómo va la zona? Ajá, entonces lo que dijiste fue un gasto, que sería, por ejemplo, una distracción o algo que te quita tu tiempo. Ese ya es sobre qué está alterando tu recurso interno, que es tu tiempo, o algún componente de tu sistema, por ejemplo, tu agenda. ¿Qué estaría impactando esos dos? Una distracción. Estaría impactando en mi tiempo. En tu tiempo. Entonces, si impacta tu recurso interno, ¿qué sería? ¿Gasto o agente desgastante de algún componente? Puedo ver otra vez. Ajá. Acuérdate nada más que los gastos alteran tu recurso interno, ¿no? En este caso, tu recurso interno es tu tiempo, ¿sale? Entonces, una distracción impacta, como tú dijiste, en tu tiempo libre. Por lo tanto, si está impactando en tu recurso interno, lo denominamos gasto, ¿sale? Porque te está quitando tu recurso interno. Un agente desgastante va a impactar sobre un componente del sistema. Como ya dijimos, un componente puede ser tu agenda para organizarte. Entonces, un ejemplo que me puedas dar para algo que impactaría, por ejemplo, un agente desgastante en tu agenda. Algo que se te ocurra, o sea, ¿qué me hace algo muy tonto, a lo mejor no, pero por ejemplo, si yo mi agenda la tengo electrónica y entonces se descompone, y ahí tenía anotados mis compromisos y todo lo que tenía que hacer, pues ya ahí se ve. Te roban tu computadora, o sea, robo de computadora. Ese sería un agente desgastante para el sistema, para tu sistema cronológico, porque el robo de tu computadora quiere decir que ya no tienes acceso a tu agenda. Entonces pierdes como el uso de tu tiempo, de la organización de tu tiempo. ¿Sale? Sol, creo que habías levantado la mano y luego Ivonne. Sí. Por ejemplo, para los usos horarios, digamos que un agricultor, cómo se han afectado últimamente por o sea, las estaciones del año que ya no están, o sea, ya no caen en los meses que deberían caer. Entonces, un agricultor empieza a sembrar, no sé, en septiembre, digamos, ¿no? Porque la cosecha de cempasúchil daba, o sea, da en octubre, pero como se ha modificado también el tiempo por los cambios climáticos, ya no da, entonces podría ser eso. Muy bien, sí, muy bien. Y de hecho, creo que todo es muy buena como ver la parte macro, justo, o sea, el cambio de tiempo, si de repente cambia el tipo de estaciones, eso va a afectar sobre todo a las personas que manejan su tiempo alrededor de, por ejemplo, la naturaleza en este caso. Entonces, si de repente los días son más cortos y tú eres un agricultor, eso va a alterar tu rutina totalmente. Entonces, ese sería parte del sistema y eso sería un ejemplo de un desgaste. Si hay algo que está alterando, no sé, las condiciones climáticas y ahora ya no tienes la misma duración del sol para tus cultivos, por ejemplo. Es muy buen ejemplo. Ivonne y luego Aranza. O sea, bueno, yo tengo una duda y creo que también respuesta. O sea, un agente desgastante podría ser algo, no sé, como tan sencillo como que alguien checaba todo el tiempo sus horarios y demás con un reloj y se rompe el reloj o lo pierde. Y un gasto, entonces podría ser cualquier tipo de contratiempo, desde justo como dicen lo del agricultor, el clima y así, o un contratiempo que
por X o Y razón alguien tenía una junta y después de la junta tenía que hacer otra cosa y la junta duró mucho más de lo que creyó. Entonces, cualquier tipo de contratiempo en lo de cronológico ya es un gasto. Excelente, sí, excelentes ejemplos. Contratiempos serían gastos y justo, y más que relojes, lo que usamos ahora para ver el tiempo son aparatos electrónicos, ¿no? El celular. Seguro les ha pasado a todos, o sea, cuando no sirve su celular o se les apaga, les cuesta mucho trabajo saber el tiempo porque estamos acostumbrados que solo nos llevamos el celular y muy pocos de nosotros tenemos un reloj. O sea, la mayoría creo que ya ni tienen, y si tienen es un Apple Watch o algo así. Entonces, si fallan los aparatos electrónicos, estamos un poco perdidos. En ese sentido, sería un agente desgastante la falla de ese aparato. Enrique, y no sé quién más levantó la mano después. Bueno, creo que iba alguien más antes, pero ya no sé. Era yo, pero ya lo aclaró ahorita mi compañera. ¿Lo aclararon? Ok. Ajá, que era un gasto. Y iba a poner Perfecto. un ejemplo, pero tenía duda de mi ejemplo, pero ya. ¿Ya quedó? Ok, súper. Gracias, Aranza. ¿Y Enrique? Yo tengo duda. ¿Un gasto puede ser benéfico? Un gasto puede ser benéfico. Sí, realmente todo puede ser benéfico a la larga. O sea, realmente nunca sabes el impacto que van a tener las cosas en el individuo a la larga. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, por una distracción, llegó tarde a una junta. En este caso, la distracción fue un gasto del tiempo del individuo. Llega tarde a su junta y lo despiden de su trabajo. Y a lo mejor el individuo está en una crisis porque lo despidieron, pero a lo mejor es lo mejor, o sea, lo mejor que le pudo haber pasado, porque a lo mejor lo despiden del trabajo y el trabajo lo estresaba muchísimo y no se había dado cuenta hasta que lo despidieron. De repente lo despiden y su vida mejora, su vida personal. Entonces, un gasto puede ser benéfico a la larga. Solo no sabemos los efectos secundarios o terciarios de una acción hasta mucho tiempo después. Es que estaba pensando como en un ejemplo un poco más concreto. Directo. Ajá. En cuanto a un año bisiesto. Ok. No sé, poniendo ejemplo de la escuela. Que te pidan un trabajo el 1 de marzo. Sí. Y tú se te olvida que es año bisiesto y el 28 estás como loco y después te das cuenta que al siguiente día es 29 y dices, tengo un día más. Sí, eso puede ser benéfico, totalmente puede ser benéfico. Ahí más que un gasto sería, lo del año bisiesto sería un componente que sería en este caso el calendario, ¿no? O sea, como toda la sociedad está de acuerdo que vamos a usar el mismo calendario, ¿sale? Pero eso no tiene tantos años, o sea, creo que antes de hace 2000 años, la mayoría de la sociedad estaba fragmentada en calendarios, o sea, el pueblo judío tenía su propio calendario, que creo que ya van por el año 5000 y fracción. Los egipcios tenían otro calendario, o sea, como que cada sociedad tenía su propio calendario y no había concordancia con un calendario para todos, ¿no? Entonces, lo que dices, el calendario es parte de un componente del sistema cronológico. Si de repente mañana alguien diseña un calendario y obliga a toda la sociedad a tratar de usarlo, eso va a crear un conflicto muy cañón con la organización del tiempo de todos, ¿sale? Sería un buen ejemplo. Vámonos con sistemas civiles. Entonces, ya este sería el último subsistema dentro de los sistemas de seguridad. Y los sistemas civiles son los que nos dan libertades. Y aquí quiero aclarar que la clase pasada pude no haberlo explicado de forma muy correcta y espero que ahora sí ya quede bien. Entonces, los recursos, realmente el único recurso que tenemos en los sistemas civiles, y esto cambia en lo de la clase pasada, serían nuestras libertades. ¿Sale? O sea, nuestras libertades realmente es el único recurso que podemos utilizar de forma ya muy concreta en una sociedad. O sea, es qué tantas libertades tenemos. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de salir de casa, ¿sí? Libertad de vestir como quieras, ¿sí? O sea, todos tenemos ciertas libertades y estas cambian dependiendo de la sociedad en la que nos vayan poniendo, ¿sale? Ahora, ¿cuáles serían los componentes del subsistema de libertades? O sea, bueno, del sistema civil en este caso, como está nombrado. ¿Qué cosas nos van a permitir que tengamos estas libertades y que van a conformar un sistema? Entonces va a tener que ver con un sistema conceptual y uno real, que también los dividimos en la clase pasada.
Sol, no sé si me quieras dar ejemplos. Sí, los derechos humanos. Los derechos humanos, sí. Entonces, los derechos de la sociedad en la que estás o de la organización que está supervisando la sociedad en la que te encuentres. Si entra en la sociedad de derechos humanos a intervenir, vas a proteger ciertas libertades tuyas, ¿no? Por ejemplo. Y por eso es importante dividirlo en un sistema conceptual y uno real. El sistema real va a ser todo lo que está en el mundo físicamente real. Por ejemplo, las organizaciones que van a cuidar tus derechos, ¿sale? Puede ser la policía, por ejemplo. La policía se va a asegurar que una de tus libertades sea que puedes caminar sin que te vayan a robar o sin que te vayan a secuestrar. Entonces, por ejemplo, el secuestro sería un atentado sobre tus libertades de simplemente coexistir y tener movimiento de forma libre. Si te secuestran, ya no tienes movimiento de forma libre y ya no puedes coexistir de forma libre, ¿sale? Entonces tenemos una policía que está supuestamente cuidando para que eso no suceda, ¿sale? Entonces, esa policía, si está alterada, se va a ver alterado tu recurso interno, en este caso tu libertad de deambular libremente, por ejemplo. Eso ya sea un ejemplo real. Un ejemplo de un sistema conceptual o de un componente de un sistema conceptual sería las creencias que tienen las personas en una sociedad. Entonces van a haber sociedades en las cuales las personas pueden creer que a lo mejor las mujeres tienen que ser dominadas, ¿no? Como pueden ser algunas sociedades en Medio Oriente o en algunos países islámicos, ¿no? Que a lo mejor las mujeres no tienen la misma libertad, por ejemplo, de vestimenta, que se tienen que cubrir con burkas. Si cambias a otra sociedad, esa creencia de que las mujeres tienen que usar burkas ya no aplica, por ejemplo, en una sociedad occidental. Entonces, esas creencias forman parte de un sistema conceptual porque no está en el mundo real, sino que existe nada más en las creencias o las mentes de las personas. Si de repente llega a Estados Unidos, a un país como Afganistán, y hace cambios radicales, puede inclusive crear el cambio en la creencia de que las mujeres ya no tienen que usar burkas en esta sociedad. Y entonces las libertades cambian. O sea, eso va a tener un impacto en los recursos internos de la gente de esa sociedad y a lo mejor las mujeres ya no van a tener que usar burkas. ¿Sí? Y eso puede ir cambiando dependiendo de la sociedad. O sea, vamos a tener componentes de un sistema real y componentes conceptuales del sistema que tienen que ver más con creencias, ¿sale? Pero van muy de la mano. Entonces, generalmente lo que está en el mundo real se inicia a nivel de las creencias de las personas que conforman esa sociedad. Entonces, las constituciones, por ejemplo, no sirven de nada si no tienes cosas que refuercen esas instituciones. Entonces, si tienes, o la constitución, si tienes una constitución súper larga, pero nadie la respeta porque tus instituciones son muy malas, entonces no sirve de nada. O sea, porque nadie va a respetar la ley. Entonces, todos esos componentes de tu sistema tienen que tener igual cierta fortaleza para que pueda funcionar tu sistema y te genere los recursos internos de libertades. En el caso de un individuo, totalmente va a depender de su interacción con la sociedad en la que se encuentre, ¿sí? Y obviamente cosas que hace el individuo. Entonces, por ejemplo, si el individuo conoce muy bien la constitución de su país, eso va a ser muy diferente que si el individuo no la conoce. Por ejemplo, si el individuo es un abogado, se va a defender mejor de posibles abusos que puedan poner en riesgo sus libertades, porque va a saber sus derechos. Y una persona que es completamente ignorante, va a ser mucho más fácil que la sometan, porque no va a conocer cuáles son sus derechos, ¿sale? Entonces, ese conocimiento puede ser parte del sistema del individuo en el que interactúa para tener ciertas libertades. ¿De acuerdo? No sé si con eso ya queda más claro todo esto. Si nos vamos a recursos externos de la parte de recursos civiles, ¿quién me da ejemplos de un recurso externo que ahora mejore la libertad que puede tener un individuo? ¿Qué puede pasar externamente que ahora ese individuo se vea beneficiado, ¿sí? O pueda favorecer que ahora tenga más grados de libertad? ¿Quién me puede dar ejemplos?
Ok. Una cosa podría ser lo que estábamos diciendo en el ejemplo de Estados Unidos y Afganistán. O sea, el recurso externo podría ser una creencia que tiene Estados Unidos sobre la libertad de las mujeres y llega al país, que en este caso es Afganistán, y impone esa creencia. Entonces cambian las libertades de las mujeres. Ese sería un recurso externo, ¿sale? Porque vino desde afuera y ya después el individuo puede beneficiarse de ese recurso externo, ¿sale? Pero también se puede perder. En el momento que se va a Estados Unidos, ya no tiene esa creencia impuesta en la sociedad y ahora vienen los talibanes con un nuevo set de creencias y eso va a transformar un poco la sociedad, ¿sale? A veces esos recursos externos también pueden formar parte del sistema, dependiendo de cómo lo veas, ¿sale? Otro recurso externo puede ser, no sé, que ganaste, no sé, o vas a tomar un curso para poder conocer tus libertades, algún curso que te explique la Constitución, no sé, y entonces en ese curso aprendes que tienes otras libertades que a lo mejor no sabías y las vas a poner en acción. Ajá. O sea, por ejemplo, no sé, le puedes exigir a tu gobierno que te pague dinero después de cierta edad y eso no lo sabías. Entonces, ganas como acceso a ciertos conocimientos, ¿vale? ¿Y cuáles serían ejemplos de gastos y de agentes desgastantes? Entonces, gasto sería cualquier cosa que te quita libertad, por ejemplo, un secuestro, un encarcelamiento, esos serían gastos, porque directamente te quitan un recurso interno. Y agentes desgastantes serían cualquier cosa que pone presión sobre el sistema, ¿sale? En este caso, ya que llegan los talibanes, ¿sí? En ese momento ellos pueden causar un desgaste en el sistema que existía en Afganistán, pueden alterar las instituciones, alterar las creencias y poco a poco ir generando desgaste en los componentes, ¿sale? Entonces, la llegada o el retorno de los talibanes, eso podría ser un ejemplo de un agente desgastante para un individuo que vivía en Afganistán y que a lo mejor una mujer que vivía en Afganistán y a lo mejor tenía ciertas libertades y las va perdiendo. Aranza. Por ejemplo, un reglamento, ya sea como de la escuela o las como simples reglas que te ponen en tu casa, tu familia, podría ser como un desgaste. Es buen ejemplo. Sí, porque las reglas por las que te riges en tu familia, que es como tu sociedad más directa, acuérdense, entre más directo es la interacción de un individuo con un grupo de personas, más impacto van a tener. Entonces, tu sociedad que más te afecta directamente, si vives con tu familia, sería en este caso tu familia. Si tu familia te pone reglas, esas reglas son parte del sistema en el que puedes interactuar y totalmente pueden generar problemas. Por ejemplo, un cambio de reglas hacia reglas más estrictas, eso generaría desgaste de componentes esenciales, que en este caso serían las reglas que te permiten tener ciertas libertades en tu casa. Entonces, si tus papás te dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes usar la computadora después de las 8 de la noche. Eso es una regla y eso va a poner va a ser un cambio en el sistema, ¿no? Y un agente desgastante puede hacer cosas que hacen que tus papás te pongan esas reglas. Por ejemplo, si de repente se vuelve muy popular que varios papás estén poniendo esa regla en, no sé, en la escuela o lo que sea, y de repente por ser populares tus papás quieren poner esa misma regla, el agente desgastante sería la tendencia a poner esa regla, ¿sale? Y eso hace que cambie el sistema porque cambian los componentes esenciales, en este caso las reglas que te pondrían, ¿sale? Entonces sé que está como muy complicado, pero es que es algo complicado. Pero sí, básicamente eso funcionaría como un agente desgastante. Con eso terminaríamos las necesidades de seguridad. Vamos a ver rapidísimo las necesidades de aceptación social que son más sencillas. No sé si alguien tiene preguntas ya de la diferencia entre todas estas diferentes como divisiones de los niveles. Ok, si nadie tiene duda, vámonos rápido a las necesidades de aceptación social. Ahorita vamos a explicar esto. Nada más comentarles que el nivel de aceptación social impacta muchísimo en recursos de autoestima y
obviamente viceversa, y sobre todo esto es a través de estos subsistemas que serían recursos afectivos y recursos sociales, ¿sí? Entonces la interacción con tu pareja y con tus amigos, y finalmente los recursos jerárquicos, que sería el tercer subsistema dentro del nivel de aceptación social. Este va a impactar sobre todo en las necesidades de seguridad. Entonces la jerarquía que tengas en la sociedad va a determinar mucho y recíprocamente va a estar impactada por tu economía, qué tantos beneficios materiales tienes, el uso de tu tiempo y tus libertades. ¿De acuerdo? Ok. ¿Quién me puede decir cuál es la función de este nivel? ¿Para qué tenemos, por qué tenemos necesidades de aceptación social? ¿Cuál es la función de ellas? O sea, ¿en qué nos beneficia tener una sociedad con la que interactuemos recíprocamente? Isa. Para poder adaptarnos al entorno. Ok, adaptación del entorno sería una muy buena, ¿sí? Y yo pondría más lo de adaptación del entorno bajo esta, ¿sale? Que es más la sociedad práctica del entorno. Entonces, necesidades de seguridad. Lo que acabas de decir, Isa, justamente lo pondría aquí. Ese le pertenece más bien al nivel de necesidades de seguridad, ¿sale? Entonces, protegernos del entorno va más con este nivel. El social tiene que ver más con otra función. Alberto y Sofía. Aquí me surge una pregunta. Dime. A lo mejor. En estas necesidades de aceptación social podríamos decir que ya sería como una frontera entre lo interpersonal y lo intrapersonal. Sí. Sí, ¿no? Totalmente, sí. En ese caso, tiene que ver con cuestiones de sí, de cómo yo me adapto a mi ambiente, pero no nada más con el objetivo de pues, adaptarme a lo tonto y ya, no, sino por cuestiones de internas, ¿no? Viene mucho de lo que tengo aquí para yo entonces poderme adaptar, y entonces ya, y por eso decía yo de la frontera entre las relaciones interpersonales e intrapersonales. Okay. Y no sé si aquí cabría que si pudieras poner el ejemplo, si es que cabe, ahorita que se cayó el sistema que Facebook, Instagram, WhatsApp, no sé si como que cabría por aquí, y si cabe, ¿cómo cabría? Ok, es muy bueno. Te voy a contestar primero esa. Entonces, ¿dónde clasificaríamos la caída de Facebook y redes sociales? Depende para qué significa para cada persona, pero, por ejemplo, va a haber personas que a lo mejor les afecta alguna parte de sus necesidades de seguridad, la caída de una red social. A lo mejor estaban haciendo una transacción por WhatsApp y esa transacción se ve bloqueada. En ese caso sería un agente desgastante, perdón, del sistema, por ejemplo, económico del individuo. Si ese individuo estaba haciendo una transacción por WhatsApp y de repente ya no le pasan bien el número de la cuenta de la persona, ya no puede hacer la transacción, se termina, ¿sale? Entonces, impacto directo en un subsistema económico, ¿vale? Si el individuo estaba haciendo una compra de algún material, por ejemplo, eso puede afectar el sistema y ser un agente desgastante sobre recursos materiales. A lo mejor estabas usando WhatsApp para hacer un pedido, que muchas compañías tienen su WhatsApp para hacer pedidos, ya no lo pudiste hacer, te afectó directamente el sistema, se colapsó el sistema material en este caso. Recursos cronológicos, lo veo un poco más difícil, que podría estar afectado. Puede ser si tienes tu organización por WhatsApp, a lo mejor estabas decidiendo el horario con otras personas y se colapsa, igual eso puede afectar tu subsistema. Libertades, sí, lo veo un poco más difícil, sí prácticamente no. Y el que más impactaría posiblemente sería el recurso jerárquico dentro de necesidades de aceptación social. Definitivamente sí, o sea, la gente ya no puede tener acceso a Facebook o a Instagram, que son básicamente pirámides jerárquicas de la sociedad. Entonces, esto se pierde momentáneamente, o sea, solo es temporalmente. Y recursos sociales y afectivos, aquí sí impactaría bastante, que sería las interacciones que tienes igual con amigos, con tu pareja. Si no tienes forma de comunicarte igual por estas redes sociales, podría haberse impactado, aunque hay muchas otras formas de hacerlo, ¿sale? Entonces, eso sería donde impactaría yo lo vería en un individuo, ¿sale? En los otros niveles prácticamente no, o sea,
Aquí recursos bioenergéticos no, y autoestima no creo. ¿Sale? Lo veo muy difícil. O sea, podría ser, pero alguien que esté muy patológico y que dependa de redes sociales muy, muy cañón, podría ser. Sofía y Eric, no sé si tenían preguntas o comentarios de para qué tenemos necesidades de aceptación social. Pues, bueno, a mí se me ocurrió, no sé si cuente como necesidad de aceptación social como para no sentirse solo, porque muchas veces hay personas que cuando no se sienten aceptadas se sienten totalmente solas, o sea, como que sienten que no hay nadie ahí con ellos. Y Sí, bueno, muy bien. entraría perfectamente, bueno, según yo, en la parte afectiva de la necesidad de aceptación social. Sí, exacto. Hay quien ya está haciendo investigación que dice que o sea, el sentido del hambre y de la sed de los humanos es muy parecido al de compañía humana. O sea, nuestro hipotálamo depende de que o sea, sintamos compañía de otras personas, y es casi como no comer, el no tener compañía. Las personas que están aisladas, es casi como si las dejaras de dar comida. O sea, tiene ese impacto sobre el individuo. Entonces sí, es completamente cierto. Y Eric, no sé si querías dar otra idea. Sí, solamente iba a decir que ahí no sé si se puede incluir como la parte como del aprecio y también de la pertenencia. Exacto. Sí, entonces Solamente aprecio, pertenencia, interacción. compañía, todo esto son cosas que nosotros tomamos de otras personas, ¿sale? Lo que creo que también decía un poco Isa, que es a lo mejor apoyo en el sentido de interacción de cosas que te pueden ayudar con el entorno, también lo tomamos de otras personas, consejos, cosas así. Y esto lo podemos englobar dentro de una sola cosa, que es recibir apoyo social, ¿sale? Esto incluye afecto, ¿sí? Afecto o compañía social, recibir apreciación, entretenimiento, ¿sí? Todo esto va bajo apoyo. Y finalmente recibir estatus y poder. Aunque no lo crean, somos criaturas que dependemos mucho de cosas como el estatus y la jerarquía para funcionar como una sociedad. Entonces, este nivel es muy importante. O sea, tienes que saber qué lugar ocupas tú dentro de la jerarquía y dentro de la maquinaria que es tu sociedad, ¿sale? Si no, es como muy difícil para la mayoría de los individuos integrarse. Aunque hay personas que están fuera de esta jerarquía y funcionan bien, pero estas personas generalmente son las que ya ya llegaron, digamos, a la cúspide de la pirámide y ya hicieron autoactualización, pero son la minoría de las personas. Entonces, para la mayoría de las personas es muy importante recibir sensación de apoyo social y de pertenencia social, ¿sale? Entonces vamos a poner apoyo y pertenencia social. Esa es la función de este nivel, ¿de acuerdo? Y neurológicamente, o sea, bioquímicamente necesitamos esas interacciones sociales simplemente para funcionar. Se podría casi catalogar como una necesidad fisiológica, solamente que como dependemos de otras personas para hacerlo, tiene su propio nivel, o sea, está suspendida en otro nivel. Y como esta clase la dediqué principalmente a explicar las dudas que habían quedado de la pasada, nos vamos a quedar aquí y ya la próxima ya vemos los siguientes niveles, ¿sale? Creo que ya quedó mucho más claro las diferencias de conceptos, ¿sale? Y si no tienen otra duda, pues aquí quedaría la clase de hoy.